Hola amigos, ya no sé qué más inventar para hacer alguna de mis entradas locas. Disculpen, este gorrito en mi cabeza no es mi estilo, pero creo haberles comentado que mi pelo está muy desprolijo. Eh, lo quiero dejar largo de vuelta y no sé cómo. Quiero decir que tengo que esperar por lo menos un año para que vuelva a ser pelo largo. Es que ahora no está ni corto ni largo, porque para hacer pelo corto está demasiado largo, pero para considerarlo pelo largo está demasiado corto. Entonces tengo que estar ocultándolo. Aparte, como tengo un poquito de problemas de índole, digamos, de, ¿cómo le podríamos decir? Hablando sin pelos en la lengua y sin Gregoré para decir Gregorio. Tengo un pequeño problema de higiene personal. Pero eso es típico de las personas que estamos locas y con los patitos totalmente fuera de fila. Ya les he comentado que mis patitos, hace ya décadas, tomaron conciencia, cada uno de ellos tomó conciencia de sí mismo y decidió desplegar sus alas y comenzar a volar. Sí, son patos que vuelan largas distancias. Algunos salieron de la atmósfera y andan surcando el cosmos entre los astros, entre el cinturón de asteroides, planetas, planetoides, las distintas lunas de Júpiter, de Saturno y alguno que otro, el primer patito que salió de la fila hace ya varias décadas, ya alcanzó la sonda Voyager 1, el primer, el primer vehículo o la primera sonda que el ser humano lanzó al espacio, el objeto creado por el hombre que más lejos ha llegado del planeta Tierra. De hecho, ya hace unos pocos años, no recuerdo en qué año fue, la Voyager 1. Voy a poner acá en pantalla en qué año fue lanzada, porque ahora no me acuerdo. Tengo una idea de que fue por la década de los 70, hacia fines de los 70. Bueno, hace pocas semanas tuvimos la noticia de que la Voyager 1 alcanzó una distancia de, creo que era un segundo de velocidad de la luz. Saben que la velocidad de la luz más o menos viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, a esa distancia ya llegó la sonda Voyager 1. Este, es un poco difícil sincerarse, hablar de cosas delicadas que tienen que ver con las partes oscuras de uno mismo. Pero también es maravilloso dar un testimonio de cómo funciona esto llamado vida, de cómo funcionan las cosas. Y sobre todo, quizás alguno de ustedes haya escuchado hablar de las leyes universales. Eh, qué, qué maravilloso es, qué maravillosa es la forma en que inexorablemente se cumplen. Aunque te escondas debajo de tu cama o te encierres en tu ropero dentro de tu placar para siempre, el karma te alcanza. Las leyes universales hacen que se cumpla todo aquello que tú tienes que cumplir. Y hablo más que nada ahora de la ley de causa y efecto. Cuando tiras el boomerang, da todo un giro y vuelve. Lo mismo pasa con todo lo que hacemos en la vida y la forma en que nos comportamos con las demás personas. Eh, los que me conocen desde hace años, en mi lugar de trabajo, ya les he comentado, entré a ese hospital con 19 años y ahora ya tengo 53. Este 22 de diciembre cumplo 53. O sea que estoy casi al borde de los 34 años de servicio, el próximo 15 de abril del 2026. Y bueno, el tema que quería tocar hoy es cómo el karma te vuelve. Bueno, les quería decir que los que me conocen bien saben que
Muchos, muchos me decían, al- 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 una prima mía también, compañeros y compañeras de trabajo, a lo largo de los años hubo muchas personas que me dijeron que yo era demasiado bueno y planteaban la hipótesis de que no era bueno ser demasiado bueno. A mí me sonaba rarísimo eso. Yo, según la forma en que fui criado, con los valores con los que fui criado, según mi ética personal y mi manera de ver y enfrentar la vida, las situaciones, las dinámicas en los distintos ámbitos, familiar, con los pocos amigos que tengo, en el trabajo, en la oficina, acá en casa, con el dueño de esta casa, etcétera. Eh, van a notar muchas veces que estoy hablando y me voy un poquito por las ramas e inmediatamente mi mente se pone en blanco. Hago lo que llamamos comúnmente una laguna mental. Eh, mi mente queda en blanco y me olvido de qué era lo que estaba diciendo, hacia dónde quería llegar. Y eso es justamente lo que me acaba de pasar ahora. Sé que les estaba comentando que en varias oportunidades me dijeron, Ale, sos demasiado bueno, demasiado, y eso no es bueno. Pero la verdad es que no soy tan bueno como parezco, o como les parece a los que me ven de afuera. Soy tan humano como ustedes, soy tan um, este, imperfecto como cada persona que me está escuchando. Eh, Tengo muchas imágenes en mi cabeza de cosas que pasaron durante esas más de 3 décadas en el hospital donde trabajo. Tengo muchas imágenes de antiguos compañeros que estaban locos, o por lo menos se comentaba que no eran normales, que tenían una pequeña fallita en la azotea, que tenían los patitos fuera de fila. Eh, Tengo recuerdos, por ejemplo, de la época en que trabajaba en recursos humanos, cuando la pequeña cabina que está en el subsuelo, en la entrada de funcionarios, donde están los relojes biométricos, donde marcamos entrada y salida, esa pequeña cabina que estoy seguro que ya hace tiempo pertenece a seguridad y vigilancia, hace muchos años atrás pertenecía a recursos humanos. Trabajé unos años dentro de esa cabina cuando era parte del departamento de personal o recursos humanos. Mi horario normal de entrada era a las 18 horas hasta las 0. En aquella época los viáticos no eran de 1 hora como lo son ahora desde hace ya unos años. Cada viático era de 3 horas. Entonces, cuando terminaba mi turno a las 0 horas, a las 12 de la noche, yo hacía un viático desde las 12 de la noche, o mejor dicho, desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana. Y toda la noche veía a un compañero de seguridad y vigilancia, un veterano, que de seguro ya a esta altura del partido debe estar jubilado. Alguien a quien todos conocemos, no sé su nombre ni su apellido. Sinceramente nunca lo supe. Este, todos sabían que él tenía un pequeño problema mental. No sé cuál sería su patología. Lo que sí pude corroborar fue un trastorno obsesivo compulsivo. Creo que esa es eso es lo que significa la sigla TOC. Todos tenemos algún TOC. Yo recuerdo que este señor, este compañero ya veterano, eh, a determinada hora bajaba al subsuelo, eh, frente a mi, frente a la cabina, y hacia mi derecha estaba, ustedes recordarán, el pequeño puesto de armas. Bueno, a determinada hora este señor, este compañero, venía a cerrar esa puerta. A determinada hora de la noche, era un cuarto muy pequeño, no llegaba a 2 metros por 2 metros. Era muy pequeño.
No llegaba, estoy casi seguro de que no llegaba a tener 2 metros de ancho por 2 metros de profundidad. No llegaba, era más pequeño que eso todavía. Lo que sí tenía era un techo muy alto. Todos saben cómo es el techo ahí en ese lugar del hospital. Todos los compañeros saben este, que la entrada tiene un techo muy alto. Pero ya les digo, ese puesto de armas era muy pequeño. Entraba una sola persona, a veces había dos, pero ya era pequeño para una sola persona. Bueno, a lo que iba es que este compañero, del cual todos hablaban, las pocas veces que me lo encontré cara a cara, me di cuenta, sí. Siempre me preguntaba lo mismo, este caballero, si sabía cuándo salía el pago, o si sabía si nos iban a dar tickets, o cuándo cobramos los tickets. No salía de ahí. Lo poco que él me habló y las pocas veces que nos enfrentamos e intercambiamos palabras, no era como monotemático. Era todo lo que me hablaba. Y cuando lo mirabas a los ojos, te dabas cuenta que tenía, yo no sé si logró hacer, no sé si logro hacer una, una mímica de... Es como si yo te estuviera hablando a la cara y estuviera mirando más atrás de ti. Estuviera mirando como a la distancia. No sé si saben a lo que me refiero. Te dabas cuenta de que, o sea, parte de su problema hacía que él no lograra enfocar sus ojos en los tuyos. Entonces hablaba con una voz nerviosa, casi tartamudeando. Y recuerdo que a determinada hora de la noche, luego de las 0 horas, él bajaba a cerrar con llave la puerta del puesto de armas. Y una vez que cerraba con llave, agarraba el pomo de la puerta y lo giraba y lo traía hacia él, como hacemos todos muchas veces para asegurarnos de que la puerta quedó cerrada. Y a mí me empezó a llamar la atención la cantidad de veces que él hacía el mismo movimiento. Y un día decidí observarlo. Al día siguiente dije, lo voy a observar y voy a contar cuántas veces intenta abrir la puerta para estar seguro de que quedó cerrada. Y así fue. Al día siguiente, después de las 0 horas, él baja, cierra con llave la puerta del puesto de armas, agarra el pestillo y tira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 veces le llegué a contar. 18 veces, llegué a contar 18 veces. Por lo menos aquella única vez que controlé eso que me llamaba tanto la atención. Normalmente cuando tú cerrás con llave una puerta, ni siquiera intentás abrirla porque ya sabes que la acabas de cerrar con llave. A veces estás un poco distraído y luego de cerrarla sí intentás, te aseguras de que quedó cerrada, pero lo haces una vez sola. Bueno, este compañero, aquella oportunidad en que yo controlé eso que él hacía, fueron 18 veces. En la 18ª quedó tranquilo y seguro de que sí, de que la puerta había quedado bien cerrada con llave. Hubo otro compañero que ya se retiró muchos años más para atrás, que también no tenía sus patitos en fila. Era una de las personas, era uno de los compañeros de los que se decía que estaba mal de la cabeza. Tampoco sé su nombre y su apellido, pero muchos compañeros del hospital se van a acordar cuando les dé la descripción. Él se jubiló y luego de jubilado siguió viniendo al hospital. Y lo veías parado horas en el corredor cerca de la cafetería o en distintos lugares del hospital, o afuera, o en el hall, o en los peines. Lo que llamaba la atención era que es algo muy de las personas que tienen algún tipo de trastorno. Aunque fuera verano e hiciera calor, él siempre estaba vestido con un tapado de esos de invierno, un abrigado, esos tapados largos que llegan más o menos a la altura de la rodilla o más abajo. Siempre estaba abrigado como si fuera junio, julio o agosto, cuando estábamos de pronto en pleno mes de enero y hacía 38 o 40 grados Celsius de calor. Creo que se acordarán y se darán cuenta de quién estoy hablando.
Tampoco sé, como les digo, su nombre y su apellido. Eh, Hubo otro compañero más que sí recuerdo su nombre. No lo voy a decir, obviamente. Trabajó un buen tiempo conmigo en la cabina de contralor de personal. Eh, solo voy a decir que el hermano de él es un ginecólogo que trabaja en el hospital. Eh, También, era antes de escucharlo hablar, cuando se acercaba a ti por primera vez y antes de escucharlo hablar, apenas lo conocías, te impactaba. Porque vestía muy bien, se vestía muy bien, con muy buena ropa y buen gusto. Camperas de cuero con unos cortes espectaculares. Todo en composé, o sea, parecía casi que un modelo de lo bien que se vestía. Se preocupaba muchísimo por su apariencia en cuanto a su vestimenta y el perfume, o mejor dicho, los perfumes que se ponía. Te dabas cuenta de que eran perfumes carísimos. Uno se da cuenta cuando un perfume es caro y con las horas no se desvanece porque tiene un buen fijador. Y es un eau de parfum, no es un eau de toilette. Entonces, pero ya al comenzar a charlar con él, a los pocos minutos, cuando escuchabas lo que te decía, lo que te hablaba y la forma en que se comunicaba contigo, ya te dabas cuenta de que también había una pequeña fallita dentro de su cabeza. Eh, yo lo embromaba mucho. No era desagradable. Su rostro, su cara no era feo. Sí tenía una nariz que no me agradaba, pero como hombre resultaba interesante, por lo menos para las personas que se sienten atraídas por los hombres, como es mi caso, y lo saben bien. Pero ya cuando comenzaba a hablar, y normalmente en todas sus charlas se iba siempre para el tema de la política, y siempre despotricando, insultando, usando palabras soeces en contra de tal político, tal otro, no le venía bien ningún político. Atomizaba un poco, ¿eh? Atomizaba bastante cuando hablaba de política. Y era el tema, la culpa de todo la tenía la política, la culpa de todo la tenía el presidente o el partido que estuviera gobernando en ese momento, es decir, el signo político del presidente en ejercicio, ¿no? Fuera cual fuera. Un día tuvimos una charla que fue muy profunda porque es evidente que en algún momento él se dio cuenta. O sea, en algún punto te das cuenta. Yo, por ejemplo, juego mucho vamos a decir, mi locura. Todos tenemos nuestro grado de locura. Normalmente, ustedes que me están escuchando, o la gente en general, tiene un pequeño grado de locura. Habemos otras personas, como yo, que a ese grado de locura se suma el estar en contra con el statu quo, con el establishment, con la sociedad actual, en cómo está armada la sociedad actual. Uno ve desde el punto de vista macro, geopolítico, todo lo que está mal en el mundo. Desde las guerras, lo que se gastan, por ejemplo, algunos países que son potencias mundiales, los millones de dólares que se gastan en una carrera armamentista, lo que se gastan en fabricar bombas atómicas y están tal potencia compitiendo con otras y cada vez creando bombas atómicas con distintos mecanismos y distintos grados de poder, a ver quién hace la bomba atómica más letal, más terrorífica, como para intimidar al otro e impedirle cualquier idea que se le pueda cruzar de invadir o de atacar. Todas esas cosas que hacen las personas cuerdas, completamente cuerdas e inteligentes que gobiernan el mundo. Los países del primer mundo, Donald. Uno al final termina preguntándose, porque a veces te enteras de cosas tan aberrantes, tan
tan aberrantes. Yo hace unos años que no miro el informativo porque me afecta muchísimo. Pero no preciso mirarlo porque todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, es siempre lo mismo. Lo único que cambia es que antes tenías media hora de informativo, después, cuando yo era chico, fueron pasando los años, se agregaron una hora, después 2 horas. Cuando lo de la pandemia, me acuerdo que tenías 3 horas y media de noticiero. Hoy en día ya ni sé cuánto dura un informativo, la verdad, porque en esta casa prácticamente no se prende el televisor. Y como les digo, me voy por las ramas. Estaba hablando de este compañero que la verdad, llegué a tenerle mucho aprecio, llegué a tenerle mucho cariño. Yo en aquel momento todavía, ah, todavía no había dado señales de que mis propios patitos estaban fuera de fila. Sí es verdad que ya en el 2011 había empezado con los ataques de pánico y que luego derivó en agorafobia. Pero eso no es locura. No son patologías que se encasillen dentro de lo que comúnmente llamamos locura. Fulano de tal o fulana de tal está loco o está loca. Eso vino después. Entonces un día este compañero, con aquel perfume delicioso que invadía la cabina, porque saben, los compañeros del hospital que me están mirando saben lo pequeñita que es la cabina. Y empezamos a hablar y empezó a hablar de él y se puso a llorar. Pocas veces nos pasa de que alguien se abra a nosotros, cuente algo muy íntimo y adelante tuyo se ponga a llorar. Es muy fuerte. Solo de recordarlo ya se me cierra un poco la gola. Y me hizo una pregunta bastante brava, difícil. Me preguntó, o sea, él quería saber, nosotros, o sea, los que estamos fuera de él, su prójimo, los que no somos él quería saber cómo lo veía la gente. Él quería saber cómo se veía él desde afuera, cómo lo veíamos nosotros. Entonces yo le dije, mira, fulano, si te respondo, te voy a responder la verdad, porque es mi estilo. Que de mi boca salga la verdad es mi estilo, es mi esencia. Y si yo fallo en eso o transgredo eso que es parte de mí, siento que me estaría traicionando a mí mismo. ¿Vos de verdad querés que te responda? ¿Querés que te responda en serio, realmente, esa pregunta? Que es muy brava la pregunta que me estás haciendo. Y me dijo que sí, y se le caían las lágrimas. Se le caían las lágrimas. Dice que él quería saber que por favor yo le dijera, nosotros, desde afuera, cómo lo veíamos a él. Entonces yo, entre otras, fui muy breve, fui muy escueto y fui directo al grano. Y le dije, mira fulano, yo sinceramente, y por lo que te quiero, te quiero decir que las personas, apenas te conocemos y te escuchamos hablar, casi instantáneamente o a los pocos minutos, ya nos damos cuenta de que tenés alguna patología de orden mental. Nosotros nos damos cuenta, yo me doy cuenta, de que tú precisas ayuda de psiquiatra, de psicólogo y tomar determinada medicación que ellos te van a mandar si acudís a ellos. Así es como me ven, me dice, sí, esa es la verdad. Nadie más, creo que nadie más te lo va a decir. Pero yo no puedo traicionarme a mí mismo y decirte una mentira. Yo creo que si me considero tu amigo y si te estoy diciendo que te quiero, no solo lo quería, sino que llegué a sentir cierta atracción física hacia él. Porque ya les digo, era un combo. Era un combo entre que se vestía tan bien. Muchos lo recordarán. Se vestía tan bien. Usaba, y usa, supongo que todavía está en este plano terrenal. Hace muchos años que no lo veo.
unos perfumes de esos que se te cae la ropa. Iba a decir otra frase, pero quedaba fea, ¿no? Pero ustedes me entienden. Los ojos eran muy bonitos. Si mal no recuerdo, tiene ojos claros. Y un cuerpo no flaco como el mío. Un cuerpo, o sea, no musculoso, de que se matara a diario en los gimnasios. Pero tenía un cuerpo con un buen porte. Entonces, claro, dicen que la percha es todo, ¿no? Pero no solo era la percha, sino la buena ropa que se ponía. Te entraba por los ojos, por el olfato, te entraba. Pero cuando lo escuchabas hablar, te alejabas, como quien dice, va de retro Satanás, va de retro. Me acuerdo que le escribí un poema porque una vuelta me confesó que él quería ir, él tenía el sueño de ir a una parte de Alaska llamada Anchorage. Anchorage. Y ahí quería morir, ahí se quería suicidar. Fue muy fuerte cuando me comentó eso. Y ahora que lo recuerdo, y siendo que yo mismo tuve un intento de suicidarme el año pasado, más me impacta recordar esto. Y recuerdo que le escribí un camino a Anchorage. Voy a buscar el poema y si lo encuentro, sí lo voy a encontrar. Es cuestión de buscarlo entre muchos cientos de poemas que tengo guardados en el celular. Lo voy a encontrar. Entonces fui a un lugar donde hacen impresiones. Elegí una fotografía de una bahía de ese lugar de Alaska, Anchorage, donde se veían las montañas nevadas, totalmente blancas, un lago cristalino y una nave, no era un yate, era un, no sé si era un galeón, algo parecido a un galeón. Era un barco a vela. La imagen estaba hermosa. Esta historia que les estoy contando ocurrió en el año 2012. Recién ahora, en diciembre de 2025, me doy cuenta de que la imagen que elegí para aquel poema no tiene nada que ver con Alaska ni Anchorage. Es el estrecho de Gibraltar. Y fui hasta la ciudad vieja. A ver cómo fue la cosa. Creo que fue todo por correo electrónico que me comuniqué. Les mandé el poema y les mandé la foto. E hicieron un cuadro bastante grande, así de esta altura y como de este ancho. Arriba la fotografía que yo había elegido de ese puerto de Anchorage. Incluso voy a ver si encuentro esa misma foto. Y debajo de la foto el poema que le escribí a este compañero. Un camino a Anchorage. Se quedó impresionado cuando le di ese regalo. Muy impresionado. Y en las semanas subsiguientes, cosa que me daba muchísima rabia, pero muchísima rabia, que cada persona que llegaba a su casa, amigos, parientes, lo que fuera, él les mostraba y dice que la gente le decía, pero ¿de verdad tu compañero escribió esto? ¿Vos estás seguro que fue él que lo escribió? Me daba una rabia tan grande. No sé cómo explicarles lo que sentía. Que pusiera en duda o que se pudiera llegar a imaginar que yo sería capaz de plagiar un poema o un texto cualquiera de otra persona y mandarla a hacer ese cuadro con esa foto de Anchorage y firmarlo con mi nombre. No importa, es un detalle aparte. Estoy hablando de los compañeros de los cuales se hablaba en el hospital durante varios años. Y había también una compañera, no recuerdo dónde trabajaba, se van a acordar de ella, tampoco sé su nombre, hace muchos años de esto, yo, más o menos fue en la época en que yo estaba en el departamento notarial.
La jefa era la escribana Graciela Glowski. Le mando un cariño desde acá y a su hijo, mi tocayo, a quien yo le daba clases de inglés. La jefa traía a su hijo a la oficina y yo hacía de profe de inglés. Y y bueno, salvó con las mejores calificaciones. Eso es algo que siempre, o sea, no fue la única vez que lo hice. Fue algo que siempre me dejó orgulloso. No, jamás me enfoqué en enseñarles la parte de gramática. Yo les decía, esa parte se la dejo para el profesor que tenés en el liceo, o en el bachillerato, o en la facultad, lo que fuere. Conmigo vas a practicar la pronunciación. Vamos a agarrar un libro en inglés, vamos a leerlo entre los dos. Yo voy a leer una página, tú me vas a escuchar, y luego tú vas a leer la misma página, y yo te voy a ir corrigiendo mientras vos vas leyendo el libro. Bueno, la cuestión que el hijo de mi jefa salvó con las mejores calificaciones. Fue en esa época, pero no recuerdo qué año era, porque yo estuve en dos etapas distintas de mi vida con Graciela Glowski y Mari Mansilla en el departamento de notarial. Y también estuve en aquella época en que creo que fue la época de Artigas, en que juntaron a los escribanos con los abogados y crearon el departamento jurídico notarial. Bueno, no importa, la cuestión es que estuve 2 veces. Entre medio trabajé 2 años y medio, 3 años en recursos humanos y luego volví al departamento notarial. Ya les digo, la otra administrativa era Mari Mansilla. Nos adoptamos como madre e hijo con Mari. La escribana Glowski, la jefa. Y también estaba, que después a los 3 años, un poquito más, se jubiló, la doctora Ivana Cereda. Había una compañera que creo que pasó por varias oficinas porque en ningún lugar la soportaban. Ella sí estaba muy mal de la cabeza, realmente mal de la cabeza, y aparte de eso sufría de anorexia. Era extremadamente delgadita, y se metía los dedos en la garganta y vomitaba. Parece ser, por lo que yo escuché, llegaba a hacer esto en la oficina frente a sus compañeros. O sea, estaba muy mal. Entonces, como hacemos los locos, nos grabamos y subimos nuestros videos locos a las redes. Entonces, prácticamente a diario era el boom de todo el hospital policial, incluyendo el departamento donde yo estaba trabajando. Entonces venía una persona, ¡ay, no! Lo que hizo fulanita, ¿viste el video nuevo de fulana de tal? Mirá. Y ella en los videos bailaba, hacía una cosa así, se le caía la baba, y bailaba así. Y le hablaba a su comandante. No lo voy a nombrar, el que estaba en ese momento en Cuba, que no es el de ahora, es el anterior. No lo voy a mencionar porque no quiero, pero ya saben de quién estoy hablando. Y ella se grababa y bailaba un poco así. Y después le hablaba a su comandante. Mi comandante, necesito por favor que me mande la visa. No sé, le pedía unos documentos. Como si ese video fuera a llegar a la persona que ella pretendía que llegara y como si fuera a recibir algún documento o alguna visa. Bueno, estaba realmente mal de la cabeza. Y por ahora son todos los que recuerdo que se veía, o sea que era evidente que tenían un problema. Me traicioné a mí mismo. Cometí una traición en contra de Alejandro Simó. Porque a veces siempre fui raro, siempre fui extraño, desde niño, desde pequeño. Ya les he contado en otros videos que en la escuela, desde mis 6 años hasta los 11 años, todas las maestras mandaron llamar a mi madre y cada año me mandaban a psicólogo. Porque yo hacía cosas extrañas,
era todo para llamar la atención. Yo recuerdo, yo era niño, pero recuerdo que hacía esas cosas para llamar la atención. Y normalmente en esa media hora del recreo, mientras aquellos cientos y cientos de gurises jugaban a la mancha, a la pelota, al manchado, a la escondida, a la payana, a la rayuela, yo me buscaba un lugar aparte de todo el mundo, me sentaba en un murito y me comía mi sándwich, mi refuerzo, que normalmente me hacía mi abuela Beba. Bebita, amor de mi vida, te amo. La mamá de mi mamá me hacía generalmente para la merienda, para comer en el recreo, un pan, un refuerzo. Era un trozo grande de pan. Esas flautas, ese pan que comíamos en la década de los 70, de los 70, digo bien, con ese sabor que hoy en día ya no lo encontrás, aunque vayas a la mejor panadería del Uruguay. Relleno con bastante, que me encantaba, me fascinaba, con bastante queso Alpa. Muchos recordarán el queso Alpa. Ahora venden unos potes que dice queso Alpa, pero no tienen nada que ver con el queso Alpa que existía cuando yo era niño. Por ahí me sentaba en un murito, mientras todos los chiquilines jugaban, yo me sentaba solo y en esa media hora me comía mi refuerzo que mi abuela Beba me había preparado. O sea, siempre fui sapo de otro pozo. En la escuela, en el liceo, en la facultad. Digo la facultad como si hubiera hecho muchos años y solo salvé algunas materias de primer año. Ya se los he comentado también. En el trabajo también. Siempre me consideraron medio raro, ¿no? Me dirán ustedes, que son mis compañeros, cómo me veían. Sí puedo estar seguro de que todos ellos pueden decir el respeto que tuve por cada uno de ellos. El respeto, sin importar el grado, siempre respetando a todo el mundo y tratando de solucionar el problema que me presentaran, respondiéndole lo mejor posible a mis jefes, tanto como funcionario, tanto como compañero de mis pares, como subalterno y subordinado de mis jefes, siempre traté de dar lo mejor de mí. Y a todo el mundo los traté por igual. Mi forma de tratar a la gente siempre fue con la mayor dulzura y educación posible. Sí habrá que tener cuidado con traicionarse a uno mismo. Porque cuando una compañera venía con su celular, hacía poco que habían inventado el WhatsApp, menos de 2 años. Menos de 2 años que había salido, habían creado el WhatsApp. Entonces, esta compañera venía con... Y esto pasaba en todas las oficinas, en todos los pisos de todo el hospital policial. Y creo que lamentablemente es lo que pasa en absolutamente todos los trabajos, tanto sea del ámbito público como del ámbito privado, porque parece ser que estas características son inherentes al ser humano. Pero hoy les hablaba de las leyes universales. Son 7. Pueden googlear, son muy simples, muchas las conocemos pero con otro nombre. Ley de causa y efecto. Le decimos karma. Acorde a como tú obres, es lo que el universo te devuelve. Es lo que todos sabemos, pero bueno, llamándolo con otras terminologías. Pero básicamente es lo mismo. Lo bueno y la gran diferencia entre las leyes, todo tipo de normativa que construye el ser humano, en comparación con estas llamadas leyes universales, es que las leyes universales son perfectas. Cosa que no pasa con las leyes y la normativa que creamos nosotros, los humanos, en distintos ámbitos. ¿Y qué pasa? Como yo siempre me sentí el bicho raro en todos lados, siempre sentí, como todos ustedes les pasó en la vida, todos, ustedes, yo, todo el mundo siempre siente
Y es natural ese deseo de querer ser aceptado por el resto, por el grupo. Entonces tratas de integrarte al grupo y apenas comenzás a trabajar en esa oficina, empezás a conocer a las personas, y detectás cómo es la dinámica del grupo y tratás de asimilar su comportamiento. Y caí en esa estupidez. Como todos se reían de esta loca que vomitaba frente a sus compañeros, porque aparte de los problemas mentales que tenía, tenía anorexia nerviosa. Creo que la anorexia nerviosa también está considerada una patología mental. Creo que sí. Y me reí de ella, porque se estaban riendo todos. Entonces, para no quedar como el bicho raro, como el sapo de otro pozo, y por esa presión social que existe en todos los ámbitos, no solo en los trabajos, en todos los ámbitos de la vida, en los grupos, en tu grupo de amigos, en tu grupo de parientes y familiares, en tu vecindario, con tus vecinos, en cada lugar donde tú desarrolles todas tus actividades, en cada comunidad, en cada lugar donde te encuentres con otras personas, asiduamente, ya sea que estés haciendo un curso de lo que sea, o estés yendo al liceo, a la universidad o donde sea, en todos lados vas a encontrar gente y siempre vas a tratar de que no te miren como el weirdo, como dicen en Estados Unidos, que lo habrán escuchado en muchas películas. El raro. Entonces caí en esa estupidez de reírme cuando vi el video de esta. Mi comandante, mándenme por favor los papeles para la visa. Todo el mundo riéndose a carcajadas. Y eso no se hace. Y yo lo sabía. Desde que era así chiquito, mi abuela Beba me llevaba a la iglesia. Yo nací en una familia de adventistas. No es muy conocida esta religión. Los adventistas del séptimo día. Mi madre también, obviamente. Incluso mi madre de niña fue a la escuela, a la escuelita de esa iglesia, la iglesia de las Acacias. Si bien se llamaba de las Acacias, no estaba en el barrio de las Acacias, pero son detalles que son irrelevantes para lo que estoy hablando ahora. Nací en una familia donde se hablaba de valores, de cuestiones de ética y se hablaba y se sentía en el aire mucho amor. Fui criado junto con mis hermanos con mucho amor, mucho respeto por el otro. Entonces, claro, cuando llegué a mi edad adulta y vi que la humanidad, vi que la sociedad no era ese idilio que desde niño me habían enseñado, fue muy chocante para mí. Yo lamento mucho ahora haberme reído de esas personas, porque ahora, en mi trabajo, durante el año pasado, 2024, durante este año 2025, cientos de compañeros en ese mismo hospital han estado viendo mis videos y se han reído y han hecho comentarios entre ellos respecto a mi insanía, mi supuesta locura. Y sí confieso que he sabido cruzar esa línea difusa entre la cordura y la locura. No se imaginan qué delgada y difusa es esa línea. Vieron lo que me pasó a mí. Me reí de personas que estaban medio cucú. Y yo mismo, en octubre del año 2018, terminé 3 días internado en una clínica psiquiátrica, en calle Garibaldi, bien enfrente al Hospital Español, Clínica de la Costa. Vieron que las leyes universales se cumplen sí o sí, indefectiblemente, y aunque te escondas debajo de la cama, como te dije hoy, o te escondas dentro del ropero o del placar, esas leyes te encuentran y te hacen ver la misma situación, pero
del otro lado del mostrador. ¿Me entienden? Como regalo de Navidad, si bien ya les hice uno el día de ayer en otro video, quisiera decirles que estén atentos. Capaz que soy un atrevido, ¿no? El que quiera tomar mis palabras, que las tome, las considere o tire la cadena, como cuando vamos a defecar al baño, tire la cadena y que todo esto se vaya. Pero capaz que en alguien resuena. Con que llegue a una persona o haga reflexionar a una sola persona este video, ya habrá valido la pena. No importa lo que piensen de vos. No te traiciones a vos mismo. Si vos sabés que está mal reírte de un compañero. Una compañera, Mariela, no voy a decir su apellido, Mariela, que fue administrativa en talleres de producción, cuando estaba de jefe Marcelo Fuentes, ella no mostraba signos de estar mal de la cabeza ni nada, se veía como una señora mayor, supongo que muy cerca de los 60 años, no sé. Me recuerdo que fumaba mucho, yo también fumaba, pero ella me ganaba. Y tenía como una aureola de olor a nicotina, tabaco. Era un poquito nauseabundo. Un día tuvimos, frente a nuestro jefe, frente a nuestro propio jefe, tuvimos una discusión. De alguna forma ella, vamos a decir que se dio determinada situación y como ella tenía el aval del jefe, hizo algo que pasó por encima de mí. O sea, hizo algo que por lo menos tenía que habérmelo consultado. Y ahí se generó una conversación que fuimos elevando la voz. Y en un momento, para hacer breve esta historia, ella, en mi propia cara, a 2 metros de distancia, estábamos en la misma oficina junto con el jefe, se burló de mí, se burló de una enfermedad que yo tengo, se burló de una patología que yo tengo, se burló de mis ataques de pánico, se burló de mi agorafobia. Yo les he contado que si bien hace años que no hago un verdadero ataque de pánico, porque me avisa con mucho tiempo y yo ya sé lo que tengo que hacer para frenarlo. No solo tomarme el clonazepam, sino, bueno, son técnicas de respiración y de distracción mental, tratar de pensar en cosas positivas, lindas, que me divierten, sacar mi mente de mí. Y otros ingredientes más que me ayudan a frenar el ataque de pánico. Pero en esos momentos en que el pico de estrés sube, lo primero que empieza a pasar es que mi corazón se empieza a acelerar y me empieza a golpear acá en el costado de las costillas, empieza a golpear de una manera que es casi insoportable. Y mi respiración empieza a ser algo muy parecido a esto que acaban de ver. Y termino hiperventilando y luego me mareo. En esa pelea con Mariela, esta señora ya mayor, con olor a tabaco, en medio del intercambio que estábamos teniendo, no era una pelea, era una discusión, como entre dos compañeros, como en cualquier oficina. Pero no podés, para defenderte en esa discusión, dame argumentos válidos, sólidos, reales. No uses para defenderte el arma de burlarte de mi enfermedad. Eso es muy bajo. Hay que tener una calidad de ser humano muy, muy baja. Ya casi que con olor a excremento, podría decirse, ¿no? No sé por qué saqué el tema de Mariela. Se me hacen estas lagunas mentales. Yo estoy cobrando muy poco por mes porque estoy en el STIP. Estoy desde el 22 de enero de este año 2025 en el STIP. Subsidio transitorio por incapacidad parcial. Y estoy cobrando la cuarta parte de lo que era mi sueldo. Pero prefiero perder dinero y ya no verme expuesto a situaciones que le hacían mal a mi alma y a mi espíritu. Bueno, retomando lo que les decía hoy, si quieren tomar el consejo, tómenlo, y si no, no pasa nada, pero es muy importante
en las relaciones humanas, en la interacción con el otro, sea quien sea un familiar directo, sea un compañero de trabajo, alguien de tu oficina, eh, aunque veas que tiene, no sé, que le falta una pierna, que es cojo, o que es manco, o que tiene estrabismo en los ojos, y te pones nervioso porque no sabes a cuál de sus dos ojos mirar cuando le estás hablando, o muestres signos de que alguno de sus patitos no está en fila, trátalo todavía con más cariño que al resto. Trátalo todavía con más respeto que al resto, que a los normales. Trátalo todavía con mayor consideración. Ofrecele un oído, porque pueden tener la gran necesidad de ser escuchados. Y lamentablemente hoy en día nadie escucha. Si caes en el traicionarte a vos mismo, como me pasó a mí, que me reí de aquella compañera anoréxica, la vida me demostró. Y cuando yo cometí ese error de reírme de una compañera porque no estaba bien de la cabeza, me reí porque vi que todos los demás estaban riendo. Cuando yo cometí ese error, yo ya sabía de las leyes universales. Y ya sabía que eso no lo debía hacer. No lo debía hacer. Porque iba a tener consecuencias en contra de mí mismo. Ese boomerang que yo estaba lanzando iba a dar toda la vuelta, iba a volver y me iba a pegar a mí mismo. Y así pasó, como les conté. A los poquitos años, reitero, octubre del 2018, terminé en una clínica psiquiátrica. Así que en estas fiestas, como regalo de Papá Noel o regalo de Reyes Magos, quiero darles este humilde, no sé, no me gusta la palabra consejo, pero no sé cuál otra usar. Una opinión que les quiero dar. Y que la pueden tomar si quieren, y si no, no importa, no lo tomen en cuenta. La clave está para no caer en estas trampas que vos mismo te pones, para no caer en estos errores. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Y esta técnica después supe implementarla y no falla. No falla. Estés donde estés, en la oficina o en tu grupo de amigos, no importa dónde estés y con quién estés, cuando salga el tema de una persona que no está presente, escúchame bien, cuando empiecen a hablar de una persona que no está ahí, la clave está en que vos, en un momento te van a mirar a vos y van a esperar un comentario tuyo. La clave para no caer en ese boomerang que te va a pegar a vos mismo, donde más te duele, más tarde o más temprano te va a llegar, la clave está en hablar del otro como si el otro estuviera ahí. Esa es la clave para no sufrir después las consecuencias de la ley del karma o ley de causa y efecto. ¿Ah? En vez de embarrarte y caer en ese lodo, en ese chiquero de chancho mezclado con lodo podrido y excremento de cerdos, e hinchastrarte junto con los demás, riéndote de fulano o de mengano porque es loco, o porque es agorafóbico, o porque hace videos donde se disfraza de arbolito de Navidad, o hace videos donde se disfraza con lo primero que encuentra. Más de uno de ustedes habrán visto mis videos. Antes de reírte, para que los demás no te vean raro, que no digan, pero todos nos estamos riendo a carcajadas por el video que colgó el Ale Simo, y vos no te estás riendo, ¿por qué? Ese momento es crucial. Ese instante es crucial, porque ahí vas a estar determinando tu propio destino. No te dejes, no seas tan estúpido o estúpida, discúlpame la palabra, pero es que realmente yo caí en eso y fui un estúpido. Y caer en eso es una estupidez. Así que si lo haces tú, que me estás escuchando, si caes en eso, sabiendo lo que ahora sabes, automáticamente te vas a transformar en un estúpido o una estúpida. Cuando conoces las leyes universales, como yo les decía hoy, cuando me reí de esa compañera, yo sabía la que se me venía, por ley de causa y efecto. ¿Ah? Y lo hice igual.
y así lo pagué. Más vale pasar por Gil, más vale pasar por un Gil de cuarta, aunque te digan, sos demasiado bueno, y eso no está bueno, no te va a hacer bien, no te va a servir para esta vida. No se puede ser demasiado bueno en esta vida. Que te chupe un huevo lo que te digan, loco. Hacé lo que te dicte tu corazón, porque tu corazón es el único que te va a decir la verdad. ¿Está? Los amo mucho. Este puente es el único puente que tengo hacia otros seres humanos. En este encierro en el cual me encuentro, que por algo me está pasando esto, lo tomo como una lección de aprendizaje. Por algo me vino agorafobia y desrealización y despersonalización, y por algo me detectaron una personalidad histeroparanoide, y por algo hace 32 años casi que soy portador de VIH, y por algo todo lo que tengo, la eritrodermia, el problema de mi piel que se abre, como les mostré el otro día en el video, que apenas rasqué la piel de mi pierna, apenas rasqué la piel de mi pierna, se abrió la piel y empezó a chorrear sangre. Bueno, eritrodermia, todo lo que tengo, yo considero que todo eso... ¿Escucharon alguna vez que no hay mal que por bien no venga? Ahí está la clave. Yo no me pongo a llorar. Ay, ¿por qué tengo la piel así? ¿Por qué tengo la piel así? No parece piel humana. Se me abre la piel y se me hacen escamas. No parece humana mi piel. Si pudieran verme en vivo y en directo y yo pudiera mostrarle mis piernas y mis pies y mis manos, se darían cuenta de que estoy lleno de llagas y de escamas y que por todos lados mi carne está abierta y mi piel no parece humana. Entonces, en vez de pensar en cada una de mis enfermedades como algo negativo, las transformo en una herramienta de aprendizaje. A ver, ¿por qué mierda estoy pasando y atravesando por esto? ¿Qué es lo que esta enfermedad me vino a enseñar? Hoy por hoy sé que tengo una fuerza dentro mío, una fuerza que creo yo que arranca desde mi espíritu, desde mi alma, porque no sé de dónde uno saca la hidalguía, la entereza y el estoicismo de soportar todo lo que se venga. No sé de dónde sale esa fuerza. Pero si no fuera por toda esa cantidad de enfermedades que tengo, múltiples enfermedades, en mi sangre, en mi piel, en mi mente, etcétera, 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 hoy no sabría. Si nada de eso me hubiera pasado, ninguno de esos males me hubieran sobrevenido, yo hoy desconocería cuán fuerte es Alejandro Simó. Perdonen si todo lo que hablé, si pequé de poca humildad, si me dejé atrapar por el ego, si parece que me quise hacer el sábelo todo, el libro gordo de Petete, mil disculpas, no era esa la intención. No era esa la intención. En este momento el video lleva 1 hora 10. Hace 1 hora y 10 que estoy hablando sin parar. No sé cómo voy a hacer para editarlo. Ni siquiera sé si lo voy a subir a las redes. Como es tan largo, quizás lo suba a mi canal de YouTube y ponga el link en Facebook para quien quiera verlo. Tengo una fan. No un fan. No, estoy bromeando. Tengo una seguidora que me escribe cosas muy bonitas cada vez que subo uno de mis videos. Ya sea un video de los locos o uno de los videos donde hablo en serio. Jessica Bebeder, te mando un beso y un abrazo. Gracias, mi querida. No voy a decir que somos primos segundos porque, ¿me entendés? La gente va a decir, ah, claro, ¿cómo no lo va a seguir si son familia? Así que me voy a quedar callado de la boca y no vamos a decir nada, ¿tá? Un abrazo para todos. No sé cuál va a ser mi último video de este año. Un día se me da la loca, como ya pasó hace 15 años atrás, cierro mi Facebook y desaparece todos los trabajos y todos los videos que hice. Ya una vez lo hice y me arrepentí y me arrepentiré para siempre de haber borrado mi Facebook anterior, porque perdí material maravilloso. Pero fue lo que sentí en aquel momento. Disfruten de mis videos locos mientras todavía mi canal está funcionando, porque un buen día la locura se me intensifica y se me da por desaparecerme. Me borro hasta de las redes sociales y cierro todos mis canales.
Qué alivio para ustedes, ¿no? Los quiero mucho. Un abrazo. Muy feliz Navidad, muy felices fiestas. Y sobre todo, mucha salud para ustedes y toda su gente.